Más. Compañeras y compañeros, bienvenidos. Bien, en el video anterior que habíamos hablado sobre los trimestres, en la parte final estaba una explicación de cómo se va dando clase por clase. Algunos de ustedes me han pedido que les aclare un poquito más sobre esto y vamos a hacer precisamente este aspecto de cómo doy las clases y por eso es que yo no mando deberes a la casa, ¿sí? Es decir, todos lo hacen conmigo, el trabajo en clase. Bueno, vamos para allá. Primero, con una buena planificación que nosotros tengamos, va a suceder todo el proceso tranquilamente. ¿Sí? Entonces, sigamos. Verá, aquí tenemos nosotros lo que es una unidad. Esta es la unidad número 1 que yo doy en octavo de básica. Con los chicos estamos desarrollando el proceso o hemos desarrollado el proceso de la primera unidad y cada unidad se va tratando de esa manera. Como ustedes ven, aquí está el ERCA, ¿sí? Todo lo que es el proceso del ERCA, ¿no? Entonces tenemos nosotros la experimentación, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Entonces, seguimos todo el proceso, cada uno de estos. Esta partecita de acá, que estamos viendo aquí con letra roja, generalmente son lo que llamamos los indicadores, o sea, el tema grande o los subtemas de la unidad, ¿sí? Entonces aquí el profesor dice, tengo que hablar sobre escritura, cultura y escritura, muy bien. Luego dice, tengo que hablar la siguiente clase, tengo que tratar sobre los aportes de la cultura escrita, ¿sí? Y en los procesos con los estudiantes, pues vamos con todo lo que es, ¿sí? Las competencias académicas o lo que nosotros llamamos también el desarrollo de la conceptualización, donde el chico ya se esfuerza, donde él ya tiene que hacer por sí mismo los detalles y demás. Y por supuesto, hay un detallito que hablamos sobre los proyectos, que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? Todo ese desarrollo, todo está normado, todo está eh, técnicamente bien desarrollado y por supuesto se puede alcanzar todo el proceso. Y al final vamos hacia lo que es la exposición, es decir, sobre la aplicación del proceso. Y entonces nosotros pues mantenemos este sentido. En algún momento me indicaban, bueno, Iván, ¿qué significan estos códigos que están aquí? O sea, ¿para qué sirven y por qué yo los tengo, yo los manejo, ¿sí? Estos códigos. Es porque tiene una relación de secuencia. Y cada una de las secuencias que nosotros vamos viendo o vamos desarrollando, ¿sí? Tiene un proceso de aprendizaje y a la vez también de calificación. Lo que significaría que el padre de familia, al ver este proceso de aquí, todo este proceso que va desde la experimentación hasta la aplicación, todos estos van a estar anotados en el cuaderno. Bueno, generalmente yo ya utilizo el módulo de aprendizaje, pero si no tiene módulo, pues hágalo en el cuaderno. Entonces los chicos tienen anotados estos códigos y por eso es que a ellos saben que vamos en secuencia, ¿no? Con esto. Ahora, ¿qué tienen estos códigos? Estos códigos, y me van a permitir un poquito, voy a mover por acá. Sí, estos códigos tienen lo siguiente, ¿sí? Este código que nosotros vemos aquí es sencillísimo. Es simplemente indicar en qué fase nos encontramos en clase. Este día de clases, ¿en qué fase estoy? El número de al lado es el número de la unidad. Me supongo que en esta ocasión, como ya estamos en el otro quimestre, ¿sí? Este rato estamos en la unidad 3. Aproximadamente creo que la mayoría estaríamos en la unidad 3. Entonces ahí ya debería pasar el número 3. El indicador es el tema general, ¿sí? Que se desarrolla, o sea, esto de acá que dice E11, cultura y escritura, aportes de la cultura y todos estos detalles. Y la actividad es ver el número de actividad que se está realizando con respecto a este indicador, o sea, es algo sencillísimo, sí, en este caso simplemente hay una sola actividad.
Sigamos. Por ejemplo, en la reflexión siempre vamos a tener varias actividades, ¿no es cierto? Y quién sabe si es que varios indicadores. Entonces, aquí tenemos la fase que estamos en la de reflexión. La unidad, tenemos la unidad uno, que seguimos en la unidad uno. El indicador uno. ¿Por qué un solo indicador? Porque aquí solamente tenemos una sola destreza, ¿sí? Permítanme, mejor les quito ya toda esta maraña. Y resulta que este indicador, cuando tiene uno solo, significa que tiene una sola destreza que estamos desarrollando, ¿ya? Si tuvieran dos o si tuviera tres destrezas, lógicamente el AR en la reflexión, ¿sí? Tendría dos y tres indicadores, como ya vamos a ver después. Y ahora, cada uno de estos procesos, ¿sí? Tiene seis actividades, lo que significa que con los chicos desarrollamos muchos aspectos, o sea, seis cosas distintas. Como por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que dice describir, mire, luego distinguir, comparar, ilustrar, crear, justificar. Si ustedes se dan cuenta, este proceso que va así desde la parte nocional o de lo que hablábamos la vez anterior, de la taxonomía de Marzano y de Bloom, por supuesto, vamos del nivel más bajo hacia el nivel más alto. Describir es un nivel netamente descriptivo, es decir, de identificación, de reconocimiento, es decir, la fase más mm, baja este momento para empezar el proceso. Y luego ya vamos a distinguir. Ya distinguir es una cuestión muy distinta a diferenciar, ¿no? Porque diferenciar es simplemente cotejamos dos aspectos, pero distinguir es ya buscarle cada cualidad a cada una de las cosas. Miren, ya vamos comparar, no, ya vamos a un nivel más alto. Y luego vamos a ilustrar, o sea, ya el chico ya empieza a generar sus propios pensamientos. ¿Cómo lo haría? Y va más alto el nivel. Y luego vamos a crear, ya genera algo, o sea, la metacognición, ¿sí? Según Marzano. Y por último, el justificar o lo que nosotros llamamos como autorregulación en la taxonomía de Marzano. Así es que este proceso, por ejemplo, tiene estos seis aspectos. Quiere decir que está completo. Estamos desarrollando un conocimiento completo con los chicos en este momento. Pero hasta ahí solamente es un aspecto cognitivo. Todavía nos hace falta que el otro aspecto, ¿no es cierto? Ya vamos a solo social, lo crítico, lo autonómico de cada uno. ¿Y dónde se desarrolla eso? Pues ustedes saben perfectamente que eso se desarrolla en la conceptualización. Bien, vamos a seguir adelante. Sí, vamos a borrar estas cositas. Y tenemos también nosotros, por ejemplo, en la conceptualización, ¿verdad? Acá en la conceptualización también la tenemos, ¿sí? La fase, la unidad. Y miren, aquí hay cinco indicadores. Quiere decir de que son cinco procesos distintos que voy a trabajar, aunque cada uno tenga una actividad, pueden tener más, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esto? Porque aquí el aprender a conocer los pilares de la educación son, ¿no es cierto? El aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a hacer es lo que Jacques Delors, junto con la UNESCO, o más bien dicho, Jacques Delors aportó a la UNESCO, ¿sí? Lo que se llama los pilares de la educación. Y esto es un proceso para desarrollar competencias. ¿Por qué? Porque el chico ya hace solito esto. El profesor lo que hace es guiarle. Acá en la reflexión, cuando hablábamos de la reflexión, el profesor va explicando y va desarrollando con los chicos y va ayudando y todo lo demás. Pero, sí, en la conceptualización ya desarrolla el chico solo. El profesor solamente se limita a guiarle, a decirle qué cosas están bien y qué cosas tendría que corregir en ese caso. ¿Sí? O sea, ya él desarrolla solo el chico. ¿Por qué? Porque ya tiene toda una información completa, ¿no es cierto? Es decir, ya vimos en la reflexión toda la información con respecto a esto. Bueno,
En este caso, pues acá tenemos una actividad, puede haber más actividades en cada uno de estos aspectos que hemos hecho acá, ¿sí? Y nos vamos entonces ahora hacia lo que es la aplicación, ¿no? Por ejemplo, en la aplicación, ustedes pueden ver ahí, tenemos dos indicadores, ¿sí? Aquí está uno y dos. Y lo que está en rojo, ¿por qué le había puesto en rojo? Porque esta partecita de rojo aquí, la última partecita, es porque es ya la evaluación sumativa. ¿Sí? O sea, todo lo anterior es formativo, 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 porque vamos haciendo con los chicos. Pero cuando ya el chico tiene que presentar el proyecto, ¿sí? Cuando ya tiene que defender su teoría, lo que él hizo en todo este proceso, ¿sí? Entonces, ahora pues ya se enfrenta solito. Y por supuesto, ahí ya viene lo que nosotros llamamos la evaluación sumativa, donde él ya me demuestra todo su conocimiento. ¿Ya? Por eso es que ya no tendría sentido el tomarle una prueba o un examen, porque ya me está indicando todo. Ya vamos a ir más adelante con respecto a estos aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, así es que ahí están los códigos y sigamos, ¿no? Bien, vamos a ir fase por fase, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la fase de experimentación, donde los chicos tienen el indicador, bueno, esto ya habíamos visto, ¿sí? Y cada una de estas actividades, o sea, el profesor va a llegar a clase, ¿sí? Y decirles, chicos, bueno, yo les traje aquí unas imágenes, les traje un video, ¿saben qué? Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a un personaje y vamos a desarrollar un trabajo. O sea, ¿qué quiere decir esa entrevista? ¿Qué quiere decir esas imágenes? ¿Qué quiere decir ese video? Entonces el docente explica la clase normal. Estamos en la parte introductoria, es la parte de experimentación, ¿verdad? Y entonces después les dice a los chicos, bueno chicos, como todavía nos queda un poquito de tiempo, recuerden que yo les recomiendo horas de 60 minutos, pero sin embargo, si es que estamos con las horas de 45 minutos según el nuevo acuerdo que ha salido, pues bueno, si es que me sobra tiempo, entonces chicos, vamos a armar equipos de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa equipos de trabajo? Porque van a trabajar en conjunto. De preferencia que sean en pares. Lo importante es que lo hagan en pares. ¿Por qué tiene que ser esto en pares? Veamos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 36 estudiantes, es un aula grande, a veces tenemos 40, espero que no haya más allá. Entonces, 36 estudiantes es mucho para atenderlos en una hora de 45 minutos. Es bastante difícil, ¿sí? Yo entiendo a los profesores. Yo soy profesor y lo vivo todos los días, ¿no es cierto? En estos aspectos los hemos pasado cada vez que tenemos más estudiantes o demás. Pero ¿qué podríamos nosotros hacer? Muy simple. Si nosotros hacemos, perdón, si nosotros hacemos que se unan en parejas, lo importante es que se unan en parejas, ya no son 36 estudiantes, ya tenemos solamente 18 estudiantes. Miren, en este caso tendríamos 18 estudiantes. ¿Por qué 18? Porque estos que se unen, los dos estudiantes van a pensar entre ellos, van a analizar entre ellos, ¿sí? Y ellos van a resolver el mismo proceso reflexivo, ¿sí? Entre ellos van a discutir sobre las imágenes. Recuerden que les acabo de poner unas imágenes para que ellos la infieran que está sucediendo en esa imagen, ¿sí? O que describan o cualquier otra cosa, ¿sí? Y entonces mientras conversan entre los dos sobre esa imagen y dicen, no, mira yo esto, mira este otro, no, yo le veo aquí esto. Y eso es un enriquecimiento de aprendizaje bastante fortalecido que salen los estudiantes. Pero estamos hablando de que en este caso el profesor solamente atiende prácticamente a uno y terminaría atendiendo a 18 equipos de trabajo. O sea, ya es más fácil y más manejable el aula, ¿sí? Ah,
La típica que lo que me dicen, ¿no? Ay, ¿qué tal si es que están conversando por ahí? Bueno, de eso se trata mi trabajo. Están haciendo los chicos lo que tienen que hacer, inferir, reflexionar, describir lo que sea, conversando entre ellos, y que otros chicos estén hablando sobre el partido del día domingo. Ah, bueno, pues no importa, porque al final del trabajo siempre tienen que entregar una tarea o un producto, ¿no es cierto? Y entonces el profesor lo que hace es ir mesa por mesa, o sea, las 18 atenciones, ya no 36, sino 18, ¿sí? Y se va mesa por mesa, ¿sí? Verificando que estén trabajando, ¿sí? Y una vez que haya pasado eso, ¿sí? Todo el momento viene lo siguiente, ¿no es cierto? Bien, entonces el trabajo acá. Bien, esto sucedió en una hora clase. Muy bien, por eso les hablaba del horario continuo. Ojalá pudiéramos tener en todas las asignaturas un horario continuo, ¿sí? Para poder desarrollar mejor. A la siguiente hora clase, como no alcanzamos nosotros a acabar el trabajo en esta hora clase, pues a la siguiente hora, chicos, bueno, ahora sí terminemos el trabajo. Estábamos haciendo unas inferencias sobre los diferentes mensajes que estaban ahí en ese contexto, en las imágenes, en el video, en la conversación, en todo lo que tuvimos, ¿no es cierto? Sigan haciendo en el cuaderno, con ellos, con el código, ¿sí? Que tienen que anotar ellos, todo esto tienen que anotar ellos, si es que no tienen ustedes el módulo, y entonces, listo. Y cuando termine la clase, tienen que entregarme para calificarle. Aquí tiene que entregarme para calificarle, ¿sí? Entonces los chicos me dejan los cuadernos, ¿sí? Y con eso yo ya puedo clasificarlos. Sí, digo, perdón, calificarles a los chicos. Entonces, siguiente día, a la tercera hora, ahora nos toca describir el aparecimiento de la escritura, es decir, ya la fase de la reflexión, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que llegar, cuáles son los aportes, qué significa esto de describir y demás, y el profesor le explica a los chicos qué significa describir y cómo lo van a hacer. Y asimismo, bueno, chicos, armemos los parejitas, ¿sí? Para que trabajen en conjunto, si es que me sobró tiempo. Si no me sobró tiempo, bueno, si es que no alcanzaron, al día siguiente con toda la tranquilidad, a ver chicos, terminemos el deber, la tarea conmigo, porque qué tal si es que algún chico tiene una duda o alguna mesa de trabajo, verán que están en parejas, tiene una duda. Pues resulta que si les mando a la casa, de pronto los papás no pueden ayudarles porque desconocen la asignatura o la temática, ¿sí? Recordemos que nos hemos topado con padres de familia, especialmente en las partes rurales, donde de pronto todavía hay algo de analfabetismo o padres que no terminaron la escolaridad o no tienen una universidad o especializaciones distintas. Y yo mismo, en matemática, pues y en otras asignaturas no soy tan bueno y no podría orientarme, no me podría arriesgar a orientarle a mi hijo sobre una tarea, ¿sí? Así es que es preferible no mandarle a la casa, pero que lo haga conmigo, porque el profesor es el que sabe y el profesor es el que le puede ayudar, si es que ahí está bien la descripción, si es que tiene que mejorarla y demás, y el profesor se sigue dando las vueltitas y entonces, chicos, me entregan el trabajo porque tengo que calificar. A la siguiente hora, chicos, ahora vamos a distinguir los diferentes tipos de escritura en este caso, ¿no? Entonces, bueno, asimismo les explico cómo se distingue, hagan los equipos de trabajo, si es que no alcanzamos, pues entonces mañana terminan conmigo, ¿sí? Y me entregan para calificar. La siguiente, chicos, nos toca comparar ahora. El profesor les explica cómo se hace la comparación, armamos el equipo de trabajo, ¿sí? Y si no alcanzamos la tarea, pues lo hacemos conmigo al día siguiente, ya estamos en la octava hora, y para calificarlo. Y la novena hora, vamos a, chicos, les voy a enseñar a ilustrar, entonces el profesor le explica la clase, les arman los equipos de trabajo, ¿sí? Empiecen a trabajar, si no hemos terminado, no se preocupen, la siguiente hora, que va a ser la 10ª hora, vamos a terminar de ilustrar, por favor, entreguen que al final
me quedo con los cuadernitos para calificar la tarea. Generalmente, generalmente, y permítanme, voy a hacer esto, ¿sí? Generalmente, cuando el profesor empieza a pasearse, lo que suelo hacer yo cuando me paseo, ¿sí? Hay chicos que ya han terminado, ¿sí? Entonces, cuando ya terminan, como es facilito y yo ya sé lo que están haciendo y demás, ah, ese rato yo mismo les califico y entonces ya le tengo la calificación, cosa que a veces me quedo apenas con unos 5, con unos 4 cuadernos. ¿Sí? De los 36 estudiantes, ¿sí? A veces, pues, recuerden que este rato son 18 y como los dos tienen lo mismo, pues los dos tendrían la misma calificación, que eso es otro detalle, ¿no? Lo que sería la calificación. Entonces, bien, chicos, vos tienes un 8 porque aquí se equivocaron, las faltas ortográficas, algo que yo no perdono y demás. Bueno, entonces, ya, tienen 8, quieren mejorar, a ver, entonces mejórenle porque aquí les falta algo. Busquen, revisen y demás. Por ejemplo, ya. Y entonces los chicos pueden mejorar y cuando mejoran van a sacar 10. Y entonces yo en mi registro, cuando paso mesa por mesa, sí, suelo estar ya yendo calificando de una vez, aprovecho para aquellos que han ido terminando. Por eso es que lo hacen conmigo. Por eso es que no me hago lío yo en calificaciones, ¿sí? Ni tampoco estoy cargado. A veces sí es lógico, algunos trabajitos, de pronto nos demoramos, fueron cuestiones de, ya saben ustedes, después de los recreos, también en situaciones, y donde a veces no se termina, pues sí, se me acumula y tengo que llevar, pues tengo que llevar y calificar, porque miren que todo es al día seguido, ¿no es cierto? Si es que tuviéramos horas continuas de clases, pero les aseguro, con una buena organización, ustedes no tendrían para qué tener ningún inconveniente, ¿sí? Y entonces, seguimos todo el proceso y terminamos todo lo que sería, ¿sí? La fase de la experimentación y de la reflexión. Aproximadamente hasta aquí estamos hablando de 14 horas de clase que hemos tenido muy bien desarrolladas conmigo, con el profesor ahí en el aula. Entonces, ya no habría mayor problema, ya tengo hasta las calificaciones, no me atraso en ello. ¿Qué pasaría si es que algún estudiante, sí, si algún estudiante falta? Bueno, si algún estudiante falta, sí, mientras están haciendo el trabajo, yo puedo estar atendiéndole al estudiante que faltó. O de pronto le digo a su amiguito de la mesa, ¿no? Mira, ayúdale a hacer lo que faltó, ¿sí? Lo que él no alcanzó a terminar. No es que yo le voy a poner cero porque no haberme entregado, no. Simplemente, pues, tiene que igualarse, porque recuerden que vamos por niveles, entonces el proceso tiene que seguir. Entonces, le ayuda el compañero o el profesor, ¿sí? Irá a ayudarle al estudiante, ¿sí? Para que se iguale y demás. Ahí sí puede haber una situación de que ese chico, solo ese chico, lo vaya y lo termine en casa para igualarse, ¿sí? Para nivelarse junto con el resto y continuar el proceso. Bien, sigamos entonces hacia la fase de la conceptualización. En esta fase de la conceptualización ya habíamos hablado bastante, aquí es donde desarrollamos nosotros las competencias. Ya el Delors dice que para que una persona sea competente, ¿sí? Tiene que tener lo mínimo estos 4 aspectos, ¿sí? Y es lo que le han llamado la UNESCO los pilares de la educación y de la formación. El chico primero tiene que conocer lo que está tratando. Una vez que el chico conozca, tiene que aprender a hacer, es decir, resolver asuntos de esa temática. O sea, ya conoce, ya resuelve, ahora sí, vamos a convivir. Expone sus pensamientos y demás para la parte sociocrítica, para la parte en la que él pueda criticar y ser criticado, pero esa crítica constructiva, ¿sí? Esa crítica que diga, no estoy de acuerdo por esto y por esto, o sí estoy de acuerdo por esto y por esto.
Entonces, ese es el aprender a convivir para que pues se fortalezcan entre todos los criterios y comentarios de sus compañeros y demás. Y por supuesto también tiene que aprender a hacer, ¿no? A ser persona. En este caso, el valorar para qué me sirve esto, cuál es la importancia que tiene este tema que me está dando el profesor, ¿sí? En este proceso. Y eso es lo que ya le vuelve a una persona que conoce, que resuelve problemas, que tiene una actitud positiva frente a la sociedad y también tiene una percepción crítica frente a estos procesos, ¿sí? Sociales y demás. Y estamos hablando del socio crítico, ¿ya? Dentro del constructivismo. Y entonces ese proceso igualito que el resto, vamos con huellitas clase, permítanme, vamos a eliminarle un poquito esto, ¿sí? Y entonces y seguimos con las horitas clase, ¿no es cierto? Ah, tienen que aprender a diseñar. Bueno, les voy a enseñar a diseñar un mapa relacional, ¿sí? Les explico, conforman el equipo de trabajo y si es que no terminan al día siguiente, pues terminen de diseñar y me presentan para calificarles. Y así cada una de las cosas. Hasta que llegamos a este proceso de aquí, que es el proyecto. O sea, este es el producto que los chicos van a entregar. Recuerden que en el objetivo de la unidad ya pusimos cuál era la finalidad, ¿no es cierto? Entonces, crear un proyecto. Entonces, en este proyecto, el profesor ahí se va a detener, ¿sí? Porque llegamos nosotros hasta la última clasecita, que era escribir un ensayo, en este caso, y entregan el trabajo para la calificación. Aquí, el profesor va a explicar cuál es el proyecto, ¿sí? En una sola hora clase es suficiente para tratar estos dos aspectos, por ejemplo, para conversar cuál es el tema a cada uno de los grupos y demás. Entonces tiene que armar ahora grupos o equipos de trabajo ya más grandes, ya no solo las parejas, ¿sí? Entonces ya tiene que armar un grupo más grande. Y les va a indicar, a ver, este grupo va a ser sobre este tema, este grupo sobre este tema, este grupo sobre este tema, este grupo sobre este tema. Si deja también a voluntad de que cada grupo escoja la temática, pues bien, y les explica cómo se hace un tema y cuál sería el propósito. Todo eso explica el profesor claramente en esta ahorita clase, ¿sí? Que yo creo que es suficiente, pero sin embargo, si le hace falta, pues no hay problema. Coja nomás la siguiente hora clase, es decir, siga adelante, ¿ya? Y entonces seguimos con esto. En la siguiente hora clase les va a decir lo que conocemos del tema y cuáles son los miembros del equipo, ¿sí? Es importante, ¿sí? Que se armen los equipos de trabajo porque va a ser un grupo el que presente el trabajo, ese trabajo colaborativo y demás, ¿sí? Y entonces vienen acá. De preferencia, queremos que sean 5 estudiantes, de preferencia. Sí, porque, ¿qué dice el ABP? Porque siempre a cada uno le vamos a dar un rol de trabajo, ¿no es cierto? Es decir, cada chico va a trabajar haciendo, cumpliendo una función, un rol, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son estos roles? Por ejemplo, va a haber un líder de equipo, es decir, alguien que dirija a sus compañeros. Va a haber una persona que sea el que investiga, ¿sí? Ah, yo vi en el internet, mira, esto me sale y demás. Pero él le va a pasar a la persona que sabe redactar, o sea, tú vas a redactar lo que yo acabo de investigar, tú mira, toma esto, redacta, déjanos claras las ideas, ¿sí? Entonces, y vamos donde el otro que es el que diseña. Entonces el redactor le dice, mira, todas estas ideas son las que tengo aquí y toma. Y el diseñador sabrá si es que le pone grafiquitos, un fondo tal, eh, pone imágenes y demás, los colores y todo lo que sea necesario, ¿sí? Y por último entra el tecnólogo, el que sabe la parte tecnológica, ¿sí? Como la computadora, por ejemplo, y diga, el diseñador le pasa y le dice, toma, ah, ya, y él dice, bueno,
Entonces le voy a hacer un video, voy a hacer diapositivas, le voy a pasar en el Prezi, voy a usar el Canvas, voy a usar cualquier herramienta, ¿no? Importante y demás. Pero todos siempre están trabajando ahí mismo. Y este proyecto lo están haciendo con el profesor, ¿sí? Entonces, con el profesor. Todo el proyecto de aquí lo hacen con el profesor. El profesor está ahí, atrás, con cada uno. Deben terminar ellos el proyecto. Y cada día vamos haciendo una cosita más, ¿no es cierto? Y la siguiente, vamos a ver cuál es el propósito. Bueno, la asignación de roles que ya les había indicado, ¿sí? Y luego, búsqueda de la información. Chicos, empecemos a buscar la información. De preferencia, como profesor que soy, y sé que en las instituciones educativas prohíben mucho el uso del celular, pues para mí es muy importante que tengan el celular, porque como tenemos un solo laboratorio de computación, si es que tengo chance, si es que hay oportunidad, esas horitas de llevarle al centro de cómputo, que mejor, ¿cierto? Porque ahí van a investigar. Pero si no, vean, cada equipo reunido, alguno por ahí tiene celular y le permito que utilice para el trabajo, para que busque más información, a pesar de que toda esa información ya estaba anteriormente. Recuerden que en el cuaderno les desarrollamos un montón de cosas en la reflexión, ¿sí? Ya hicieron un montón de tareas conmigo ahí. Entonces, no es tanta la recopilación de información, pero bueno, ahí lo pueden hacer. Sí, y les vamos a dar unas 2 horitas. Generalmente suelo hacerlo porque a veces no les alcanza el tiempo con la 1 hora, entonces la otra hora igual. Y luego igual el análisis y síntesis de la información, o sea, ya donde hacen el proyecto y donde ya termina el proyecto. Y es aquí donde les digo, a ver chicos, ahora sí, la hora número 30 en este caso, como al final de la hora tienen que presentarme ya el proyecto. Como el proyecto es en grupo, en equipo, no hay problema, ya para calificarlos. ¿Sí? Bien, hasta ahí seguimos en el proceso. Luego de ello, ¿sí? Con los equipos de trabajo, pasamos a la aplicación. En la aplicación ya presentaron el proyecto. O sea, ya me entregaron el proyecto, cuidado. No me entregaron la presentación que van a hacer, la exposición. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para el proceso de lo que es la aplicación, donde los chicos ya tienen que exponer, ¿sí? Les digo, bueno, chicos, a ver, vamos a diseñar, puede ser diapositivas o de pronto es un TikTok, un video, ¿sí? O quieren hacer una dramatización o los chicos quieren, yo qué sé, hacer cualquier otra situación, crear una canción, ¿sí? O sea, bueno, no hay problema. Entonces, pero tienen que eso, este proyecto que ya está hecho, lo hicieron conmigo. Yo les seguí todos los días ahí, miren todas las horas que nos tomamos de clase, pero que terminen bien, ¿sí? Y entonces los chicos empiezan a diseñar, ¿sí? Las diapositivas o la presentación, más bien dicho. Para eso tengo que hablarles que esto tiene una rúbrica. Este diseño tiene una rúbrica, ¿sí? Y tengo que darles la rúbrica, ¿para qué? Para que los chicos puedan saber que si no haces todo esto vas a sacar menos puntaje, ¿no es cierto? Entonces todos queremos sacar el máximo puntaje. Entonces, si quieres tener el máximo puntaje, tienes que hacer esto. O sea, el profesor no tiene que ocultarles la rúbrica, al contrario, tiene que darles para que ellos sepan cómo alcanzar la excelencia, es decir, el puntaje más alto. Y ahí se les explica la rúbrica y los chicos seguirán diseñando, ¿no es cierto? Y todos los días, al día siguiente, sigan diseñando y el profesor se sigue dando las vueltas, sigue, ahora ya por equipos ya son menos todavía, porque ahora ya tengo 5 grupos o 6 grupos o 4 grupos, dependiendo de la cantidad de estudiantes, y ya son menos, ¿no es cierto? Y les voy atendiendo de grupo en grupo y demás. Y podemos estar de pronto, si es que estamos en el laboratorio de computación, en el centro de cómputo, pues que mejor, ¿sí? Si no, lo diseñan en papelito, ¿sí? Y luego, y ahí sí vayan a la casa y cada quien haga su presentación, como sea, y demás. Recuerden que están trabajando en equipo. Y por supuesto, el momento en que terminen ellos, ¿sí? La siguiente hora ya terminan, chicos, terminarán porque tienen que entregarme ya que esto tengo que calificarles.
¿Ya? Muy bien. Una vez que ellos ya me hayan entregado, me digan, profe, véame la presentación, mire nuestra presentación, y yo les reviso la presentación, entonces les digo, sí, mira, aquí no le entiendo tal vez algo, no sé qué le puedas hacer ahí, de mejorar la imagen, o las letras están con un color que se pierden, ¿sí? Está difuminada tal situación, entonces, bueno, los chicos arreglan, van arreglando y demás, y me presentan ya el trabajo, y yo les califico ya lo que dice la rúbrica. Luego pasamos a lo que es la presentación del proyecto, ¿sí? Cuando ya llegamos a la presentación del proyecto, entonces ahí les explico, toda una hora de clases, les explico la rúbrica, cómo tienen que presentarse, cómo tienen que hacer, que cada uno de los miembros va a defender su trabajo, parte del trabajo, habrá preguntas del curso, de los compañeros, sí, preguntas del profesor, y si es que hay invitados especiales como autoridades, padres de familia o demás, que esperen también preguntas con respecto a eso. Por eso tienen que prepararse súper bien. Los chicos para la exposición van a defender su trabajo. Es como hacíamos nosotros cuando defendíamos una tesis. Nos preparábamos bien, igualito en este sentido. Entonces los chicos toman en cuenta esta rúbrica, ¿sí? Y se preparan para la exposición. Siguiente hora empezamos a exponer. Claro, si es que me sobra tiempo, de una vez yo ya les pediría a los chicos, a ver, grupo número uno, preséntese. Grupo número dos, nos alcanzamos solo dos grupitos. Bueno, a la siguiente hora sigo el tres, el cuatro, el cinco, los que avancemos. Y si necesito otra hora más, pues sigo con todos, porque esta es una retroalimentación, ¿sí? De cada uno de sus compañeros presentando los diferentes temas que hemos visto durante el trayecto este de clases, ¿sí? Donde aproximadamente estamos hablando de 35 horas que hemos utilizado, miren, 35 horitas de clase que hemos utilizado, ¿ya? Para desarrollar toda una unidad, pero de principio a fin, con el profesor ahí. Entonces, por eso les decía, no mando tareas a la casa, todo lo hacen conmigo los chicos, ¿sí? Porque debo ver que el trabajo esté bien. Y como yo estoy acompañando, dudo mucho que tengan una muy mala calificación o que alguien pueda perder el año. Dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque el profesor ha estado ahí, atrás, atrás, atrás con ellos, porque ese es nuestro trabajo, apoyándoles, guiándoles, ¿sí? Sosteniéndoles para que no se derrumben cuando haya una dificultad, una debilidad. Y están haciendo conmigo en clase. No mando a la casa, lo hacen conmigo. Y yo sé que todos han estudiado, nos hemos pasado 35 horas en esta unidad, pero sé que todos hemos estudiado, sé que todos hemos aprendido, sé que todos hemos sacado nuestros propios procesos y cuando presentan la aplicación sé que todos han defendido bien su trabajo. Calificación, es lo que menos me preocupa la calificación. Lo que me preocupaba es el aprendizaje, esto. Y por lo tanto, yo sé que van a tener buenas calificaciones porque yo no voy a permitir que me entreguen los trabajos anteriores, las tareas de estas que estábamos haciendo, que me entreguen mal. No, quiero que me entreguen bien porque tienen que aprender bien, ¿sí? Por eso es que conmigo no tenemos mayor problema ni dificultad en cuanto a calificaciones porque no es interesante la calificación, ¿sí? Lo importante, lo que vale es el aprendizaje. Yo les quiero agradecer, compañeros, compañeras, por esos comentarios que he recibido sobre el video, sobre los trimestres. Sé que es un poquito largo y para todos los que vean este y deseen, pues pueden revisar mis videos sobre los trimestres donde aclaro todo el proceso. Sin embargo, esta es una partecita que me habían pedido. Espero que les haya servido y por supuesto, ¿sí? Si es que por ahí a ustedes les ha parecido bien, por favor, suscríbase al canal y seguiremos adelante. Muchísimas gracias con todos. Nos vemos en una próxima.